Y regresamos a Actualidad Política TV y en esta tarde tenemos el placer de charlar con uno de los dirigentes políticos más importantes que tiene la República Argentina. Se trata del presidente de la Unión Cívica Radical, además ex gobernador de la provincia de Mendoza y actualmente diputado nacional de UCR Juntos por el Cambio. Le damos la bienvenida a Alfredo Cornejo, quien lo tenemos por videollamada. Alfredo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Bien, muy bien. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas gracias por estos minutos. Alfredo, lo primero que quiero preguntarle tiene que ver con las elecciones, porque estamos a exactamente 2 semanas de los comicios, de las PASO, y queríamos saber cuáles son las expectativas del radicalismo. Y esta, si bien es una elección interna, es una convocatoria al conjunto de la ciudadanía, una votación obligatoria, que esperamos con mucha expectativa que la ciudadanía, los argentinos, las argentinas, le den un voto castigo al gobierno de Alberto Fernández. Sus desaciertos en el manejo de la pandemia, sus terribles desaciertos en el manejo de la economía y fundamentalmente su doble vara moral necesita que la ciudadanía argentina les dé un escarmiento en esta elección. Alfredo, hablaba recién de doble vara moral. Le quería consultar respecto al escándalo que predominó en la agenda pública de los últimos días, que es lo que los periodistas dimos a llamar el Olivos Gate. ¿Qué visión tiene usted de esta estrategia del presidente para intentar salir de esta encerrona en la que se encuentra, que está por un lado diciendo que va a donar parte de su sueldo y por otro que está diciendo a través de sus abogados que no hay delito porque no contagió en esa famosa reunión de cumpleaños de la primera dama? ¿Qué opinión tiene y cómo le cayó a usted de todo esto? Yo creo que se insiste con esa doble vara, ¿no? A ver, por ejemplo, en Mendoza, en una provincia que ha estado bastante abierta, en mi provincia, ¿no? Que ha estado bastante abierta, hay 8.000 personas que están imputadas por razones similares al presidente, ¿no? Violaciones de la cuarentena, fiestas, festejo de cumpleaños, o cosas de ese tipo. A pesar de ser una provincia que ha estado bastante abierta, tiene 8.000 imputados, ¿no? En el país se estima, porque la verdad que no sé si se tiene un registro, hay 55.000. La mayoría de ellos en el Gran Buenos Aires, que fue el lugar más cerrado del país, a instancias del gobierno nacional. AMBA particularmente estuvo totalmente cerrado durante muchísimos meses. Y esa doble vara moral es la que el presidente puede festejar con su pareja el cumpleaños, pero el resto de los mortales no. Y la explicación posterior no hace más que enredarse. Va a pagar una multa con su sueldo, pero paralelamente no es delito. Técnicamente, él ha violado una norma y el solo hecho de violar una norma es punible, ¿no? Con lo cual, no veo esos 8.000 imputados en Mendoza o esos 55.000 imputados a nivel nacional. Estoy seguro que la mayoría de ellos no han generado contagio, pero se los ha encontrado infraganti en la comisión de un delito, ¿no? Entonces, como mínimo, requiere una imputación y un procesamiento del presidente, ¿no? Alfredo, ¿y usted creo que esa doble vara, perdón, y cierro, esa doble vara le hace perder más autoridad de la que ya tiene. La autoridad no la da solo el cargo de presidente, la da la legitimidad en el ejercicio de la autoridad también, ¿no? Y se pierde autoridad con hechos como estos y con incluso sus manifestaciones públicas, ¿no? Alfredo, y esto vio que se habla mucho, digamos, de una pésima gestión en estos primeros 2 años de gobierno, una pérdida de poder muy importante del presidente. Ahora se suma este caso de la fiesta clandestina en Olivos. Hay mucho rechazo por parte de la sociedad. ¿Usted cómo imagina los próximos 2 años de Alberto Fernández si en el caso de eventualmente perder las elecciones legislativas? Bueno, yo creo que la ciudadanía argentina tiene una enorme oportunidad de torcerle el rumbo al gobierno, ¿no?
torcerle el rumbo es una derrota, los obligaría a un cambio de política económica, a buscar otra orientación en materia económica, de control de la inflación con otros métodos, por ejemplo, una apertura al mundo distinta en materia de comercio exterior. Una derrota les haría un llamado de atención de cómo manejar la pandemia y la pospandemia, ¿no? Porque acá ha habido una mala praxis tremenda, ¿no? Mire, los dos países mucho más chicos que Argentina, Chile y Uruguay, ya tienen aplicado el 70% de la primera y segunda dosis de distintas vacunas. La Argentina está alrededor del 20%, números más, números menos, de las dos primeras, de las dos dosis. Y en un 50 y pico % de una sola dosis. Cuando ya hay sobreproducción de vacunas, ya no es el momento anterior donde teníamos problemas de dotación de vacunas. Acá hay mala praxis, mal manejo, mala gestión del Estado y particularmente del Estado Nacional. Un país no puede tener una orientación concreta ni dar credibilidad ni certidumbre a su ciudadanía con tremendas diferencias en la orientación que tiene el Frente de Todos. Se unieron al solo efecto de ganar en la elección y se mantienen unidos a los efectos de mantener gobernabilidad. Pero no hay un programa que oriente de certidumbre, certeza a la Argentina. Con lo cual, un golpe en la mesa de la ciudadanía argentina al gobierno le vendría bien al sistema político y al país, ¿no? Alfredo, esta semana, en realidad la semana pasada, el ministro de Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi, dijo que había un proyecto político de Alberto Fernández por 8 años. ¿Usted qué piensa? Bueno, me imagino que es más bien está dirigido, supongo yo que está más bien dirigido a la interna del Frente de Todos, más que otra cosa, ¿no? No puedo creer que un presidente que está perdiendo rápidamente autoridad ya sea candidato a la reelección, ¿no? Me cuesta creer, pero bueno, lo manifestó un ministro de él, probablemente hay algún proyecto ahí, ¿no? La última, Alfredo, de mi parte. Mucho se ha dicho desde el lado de la oposición que estamos a pocos diputados de ser Venezuela o de ir camino a... ¿Usted coincide con este razonamiento? Sí, a ver, yo haría algunas salvedades. Yo creo que Argentina tiene una morfología social y económica distinta a Venezuela, a lo que fue Venezuela. En primer lugar, su principal renta en Venezuela es el petróleo y es estatal. En la Argentina su principal renta es el campo y es privado. Eso genera una morfología social muy distinta en un país que otro. Con lo cual va a costar que lleguemos a ser Venezuela, va a haber muchísima resistencia. Eso no quiere decir que no podamos ser Venezuela finalmente, ¿no? De tanto persistir con la narrativa engañosa del Estado todo lo puede, el Estado populista, etcétera, podemos terminar en Venezuela. Por supuesto, sí creo que hay un peligro, que si tienen mayoría en diputados y tienen mayoría en senadores o tienen amplias mayorías, pueden pasar a hacer reformas constitucionales, manipular la justicia, la corte, etc. Ese peligro existe. Entonces, con lo cual la ciudadanía debería tomar sus recaudos y ponerles un freno en esta elección del 12 de septiembre paso, pero fundamentalmente la del 14 de noviembre general, ¿no? Alfredo, la última de mi parte y ya cerramos. ¿Usted se anota en la carrera presidencial 2023? A ver, yo me anoto en armar buen equipo y buen programa, como hice en Mendoza,
con anticipación, hablarle claro a la ciudadanía argentina sin ambigüedades y en unidad al interior de Juntos por el Cambio. En eso sí me anoto. Después el personalismo de quién sea candidato, me parece que eso hay que construirlo post elecciones. No es lo mismo los que triunfamos en nuestras provincias que los que no triunfan en sus distritos, la imagen que se pueda construir a nivel nacional. En mi caso yo soy poco conocido nacionalmente todavía, tengo un trabajo y un recorrido por hacer, pero lo quiero hacer en equipo con mucha gente del radicalismo, pero también del PRO, ¿no? Gente que creo que podemos contribuir a sacar adelante este país, ¿no? Pero no categóricamente una persona en sí. Me parece apresurado los que ya lanzan sus candidaturas presidenciales cuando este país está en un nivel de deterioro social, económico e institucional muy grande. La última, Macri, ¿cómo está la relación con el expresidente? La verdad que bien, conversamos a menudo. Creo que conversamos más que cuando estábamos en el gobierno y creo que soy escuchado por él más de lo que me escuchaba cuando gobernaba. Creo que puede contribuir con su experiencia mucho a la unidad de la coalición y, por supuesto, al futuro inmediato. No dejo de tener las diferencias que teníamos durante su gobierno, ¿no? Que yo las manifestaba con muchísima honestidad intelectual en privado y en público a veces cuando no tenía escucha del otro lado, ¿no? Muy bien, Alfredo, le agradecemos estos minutos y nos reencontraremos en cualquier otro momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia. Un abrazo.